estar en las zonas emergentes me ha ayudado muchísimo, quizás a ser mejor enfermera. Muchas veces los médicos te decían, tengan cuidado, chicas, que el paciente tiene HIV. Que por ahí si uno se pone a pensar no iría directamente a trabajar con todos esos factores de riesgo en contra. Se comenta que había muy pocos barbijos un fin de semana y ella se quedó sin barbijo, dándole a los compañeros. Dentro de la epidemiología se dan distintos eventos. Uno de estos eventos es la epidemia, ¿sí? Y la epidemia puede tener distintas características. Puede ser un brote, puede ser una endemia o una pandemia. El brote lo podríamos relacionar con los primeros casos que hay de una enfermedad no esperada. La epidemia es cuando estos primeros casos nuevos, llamado incidencia, aumenta su cantidad a niveles poblacionales. Esta epidemia, si se localiza en un determinado lugar a lo largo de un determinado tiempo, se dice que estamos en presencia de una endemia, ¿sí? Y cuando esta epidemia extravasa las fronteras, se dice que estamos en presencia de una pandemia. Cuando estaba estudiando, ya en casi segundo o tercer año, ingresaron pacientes, los primeros pacientes en el hospital. Primero se llevaron a los homosexuales. Pero yo no me preocupé, porque yo no era homosexual. Después se llevaron a los drogadictos. Pero yo no me preocupé, porque yo no era drogadicta. Luego siguieron los hemofílicos, pero yo no me preocupé, porque yo no era hemofílica. Ahora ya es tarde. Están golpeando a mi puerta. Frente a la epidemia del SIDA, muchos enfermeros, digamos, aceptaron por ahí la necesidad de atender a estos pacientes, pero en el resto de la gente generaba mucho temor, mucho miedo y mucha estigmatización por el paciente con SIDA. Si Martín tuviera SIDA, con un... Pero mira si Martín va a tener SIDA. ¿Viste la foto? Sí. Pero ya sé que no tiene SIDA. Pero si tuviera, con un beso, ¿me puedo contagiar? No. ¿Sabés que no sé? Estigmatizaciones que generalmente surgen por ignorancia, por no tener un conocimiento total de las formas de contagio. No querían hablarlo de dónde estaba el paciente y se llevaban a las habitaciones de aislamiento. Y nosotras, las estudiantes, las nurses, no podíamos tocar a los pacientes. Los primeros casos atendidos en los hospitales en general eran bastante rechazados. Gente que no quería trabajar, gente que renunciaba porque tenía miedo al contagio. Ese desconocimiento también hizo de que el personal de enfermería trabajara con más miedo. La prevención del cólera está al alcance de todos. Lávese frecuentemente las manos con agua segura y jabón. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. Yo trabajaba en el hospital Hilda Escobar y cuando surgió la epidemia de cólera hubo la necesidad de asistir a las zonas emergentes y a mí me correspondió con una comisión a Altos de la Sierra, Salta. Así que, bueno, en ese momento el expresidente de la Nación puso su avión, así que uno de los aviones Tango ofició de vehículo para este programa de prevención de cólera. Descendimos en Salta, yo llevé una filmadora como para poder filmar, digamos, los factores de riesgo que habría en la zona. Buenos días, aquí el equipo de filmación del Hospital Manuel Belgrano se encuentra en Salta, a unos 16 kilómetros de Tartagal. Aquí nos encontramos con la enfermera Aroma Petzel y la enfermera Estela María Albarracín de Almirón. Bueno, en este momento se está proveyendo al equipo de medicamentos, antibióticos, sueros
y toda clase de material descartable. Vamos a tratar de hacer un rastrillaje de la zona y conocernos, aprender mucho de estos hermanos nuestros y bueno, y tratar de dejar algo también desde este punto de vista de la prevención, ¿no? Por lo tanto, las comisiones estaban integradas por equipos de salud casi completos, médicos, enfermeros, psicólogos, etc. Y nos fuimos en helicóptero hasta 30 kilómetros en una zona de impenetrable, a 30 kilómetros donde se dio el primer caso, que fue en Santa Victoria Este, ¿sí? Donde fuimos nosotros, el bosque impenetrable se llama Alto de la Sierra. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Bueno, la gripe A fue una de las últimas epidemias de gran peso y gran importancia que tuvimos en nuestro país. Es una enfermedad compleja en su inicio, del cual no se tenía conocimiento. Se reunió al personal que tenía antecedentes asmáticos, diabéticos, con alergia, y se les dio una licencia médica. Se complicó porque, bueno, como éramos pocos, encima quedamos mucho más pocos que éramos, metían camillas en terapia intensiva, digamos, ¿no? Y el porcentaje de muerte eran de pacientes relativamente jóvenes. Se tuvieron que alquilar respiradores también porque no dábamos abasto. No contábamos con el recurso humano, tampoco con los materiales. Estamos hablando de algo muy básico a veces, ¿no? Estar pidiendo a tu supresora, por favor, que te consiga un barbijo. Así que, y lo que más llamó la atención es que, bueno, justamente era la ciudad autónoma de Buenos Aires, no era un pueblito del norte. In today's world, you've got more and more people victim of a terrible disease, AIDS. Please don't discriminate these people, but help them. Saber que este es un enemigo que podemos tener enfrente, cualquiera de nosotros. Y tú, eso sí, infórmate. Infórmate bien y toma tus precauciones. No seas estúpido, ¿vale? Muchas veces los médicos te decían, tengan cuidado, chicas, que el paciente tiene HIV. No lo discrimine, no deje de darles amor. No les niegue un beso, una caricia. Usan las gomitas esas, que eso llevan un 50% de ventaja. Parte de mi programa en control de infecciones tenía el asesoramiento y la capacitación. De empezar a capacitar a las enfermeras, a decirles cómo se transmitía el SIDA. ¿Qué cuidados tenían que tener? Por ejemplo, nunca destapar un suero. Un suero es la prolongación de una vena de un paciente donde tiene que estar asépticamente y estéril. Si vas de pesca, lleva salvavidas. Con el tiempo y a través de estrategias de trabajo interdisciplinario, trabajo entre servicios, difusión de cuáles son las medidas de prevención, de la compra de elementos destinados a la prevención en la atención del paciente, los profesionales y no profesionales fueron cambiando su conducta al respecto. Y sobre todo en las salas de parto, porque ya habían casos de HIV en las mamás. Ese líquido amniótico que puede salpicar. Entonces, eso se empezó a exigir de que el personal que entra en riesgo de alguna salpicadura, corte o punción debería utilizar estas barreras de protección. Los profesionales que no eran enfermeros son los que principalmente se resistían a este cambio, ¿sí? En cambio los enfermeros no. Y exigir a nuestros directores, a nuestros jefes, la utilización sí o sí del descartador de agujas como elemento básico para que ellas evitaran esa lesión laboral. Se ve una casa típica, hecha de paja. Por supuesto que hay hacinamiento, porque son pequeñas y hay muchas personas para vivir. Y acá está Guillermo Domínguez sacando agua.
a la mañana cuando entonaban el himno, la verdad que te emocionaba. Dentro de la enfermería, lo que se ve es que la enfermería tiene mucho de formación en salud y mucho de formación social. El enfermero en general tiene características más naturales en cuanto a la impronta que se tiene que tener como para acercarse a la comunidad y ser bien recibido. Primeramente nos instalábamos en la posta sanitaria y establecíamos un vínculo con el agente, que era el personal de salud que había allí, ¿no? Que era surgido de la comunidad Wichí. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? Claro, las prioritarias, porque si habláramos de la general necesitaríamos una escuela nueva, ¿no? Porque esta pertenece al tipo de escuela rancho, terminada en la provincia, con piso de tierra, paredes de adobe y techo de yuyo y tierra. En realidad lo que más es urgente en estos momentos es la potabilización del agua y que tengamos acá en la escuela un depósito de agua potable, ¿no? Que podamos contar con eso, ya que el agua que toman los chicos, con la que se preparan los alimentos, es de una laguna. Por supuesto que nosotros la potabilizamos con lavandina, con cloro o con un sobre de granulado llamado PIAM. Encontramos muchos enfermos con gravedad de cólera, ¿no? El síntoma evidente es una diarrea tipo agua de arroz, ¿no? Y con mucha frecuencia. Por supuesto que acá esto se manda a analizar, se ve si es el vibrio en cholera y cuál es la cepa. Bueno, allá en realidad la diarrea la visualizábamos y además como la persona hasta tenía dolores muy agudos, ¿verdad? Uno ya sabía que estaba en presencia del cólera. Las estrategias de intervención para cualquier epidemia son básicamente las mismas. Difiere un poco por el sistema de contagio, o sea, si no es lo mismo una enfermedad que se contagia por una exposición al aire contaminado, o sea, a través de la gotita de flush, que una enfermedad de transmisión entérica, por ejemplo, como el cólera, que es muy rara la posibilidad que se pueda contagiar de hombre a hombre, salvo a través de la contaminación de las materias fecales. Formosa está linda entre el río Bermejo y el río Pilcomayo, justo a la altura del lado salteño de Alto La Sierra. Entonces, el principal fuente de contagio era el agua contaminada que había en estos dos ríos. Posteriormente fuimos enviados a Perú para hacer un aprendizaje. Estuve en el Hospital Loaiza, en Lima, y luego fuimos a Iquitos con el doctor Valente, que es alguien que fue con nosotros. Íbamos a aprender cómo se trataba el cólera en realidad, ¿sí? En el Hospital Loaiza llegaban entre 400 y 500 pacientes día. Así que desde allí se aprendieron algunas cuestiones quizás más bien técnicas, ¿no? Del tratamiento, que en realidad es simple, pero que al principio, bueno, se habían cometido muchos errores, tal vez por esto de no conocer, ¿verdad? O sea, no morían por la bacteria, por el vibrio colérico, morían por la deshidratación. De hecho, el primer tratamiento no es aplicar el antibiótico, sino es hidratarlo al paciente. Porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico y en consecuencia la situación es grave y la persona puede morir. Usábamos, por ejemplo, la teatralización de manera de mostrar una secuencia frente a alguien que está jugando sencillamente y que frente a cada situación hay que lavarse las manos, ¿no? Por este círculo oral-anal que va a producir también el contagio. A comer, bueno, a comer. Voy a comer. Lavarse las manos. Guillermito, vení, no te lavé las manos. No, tía.
decir que la base no sea sucia. Vayan a la base, vayan a la base, vayan a la base, a la base. Estelita, Estelita, vení a lavarte las manos. Porque son sucias. No se quieren lavar las manos. 8 cucharadas de azúcar y 1 de sal en 1 litro de agua. ¿Cómo era? 8 cucharadas de azúcar y 1 de sal. Mami, 8 cucharadas de azúcar era. Sí. 8 cucharadas de sal. Se revirtió rápidamente con la hidratación y porque además ellos respondían a la educación que se les brindaba. Por lo tanto, se cuidaban. He llegado, por ejemplo, y encontré 20 casos y cuando me fui al cabo de 10 días, tal vez había un caso. O sea que realmente creo que fue fructífera esta no sé si llamarlo intervención, este acompañamiento, ¿no? ¿Dónde está el bichito ese? No se ve. No se ve el bichito, no se ve porque es muy chiquitito. ¿Sabés qué chiquitito que es? No, No lo ves, así. bichito, pero está más chiquitito, más chiquitito. ¿Eh? No se ve el bichito. Íbamos por el cólera, pero hacíamos muchas actividades. Y en esa atención del parto, quien me iluminaba con una linterna era la psicóloga que nos había acompañado. Por un lado, poner en marcha los sistemas que establece para este tipo de epidemias la reglamentación en la Argentina, poner en marcha un comité y una unidad que va a hacer un seguimiento permanente. Y miedo había porque, como en todas las epidemias no conocidas, porque no saben cómo es el medio de contagio. De hecho, algunas enfermeras han tenido gripe A y algunos otros profesionales de la salud en su intención de poder ayudarlo y al desconocer cómo eran los mecanismos de contagio en una primera etapa, repito, se terminan contagiando. Sí, Patricia tenía 41 años aproximadamente, era supervisora del turno noche. Un fin de semana empezó con cefalea, con tos seca. Al otro día nos enteramos que Patricia estaba internada, que había entrado en muy mal estado, con dificultad respiratoria, con una mala placa de tórax. Y a la tarde, creo, noche, la tienen que ventilar, justamente, ¿no? Porque el cuadro había empeorado, justamente, ¿no? Y al otro día, creo que entre el lunes y martes, el martes nos comentan que había fallecido. Según los médicos que le habían atendido, ellos decían que presentaba todo el cuadro clínico de la gripe H1N1, ¿no? Así que pero para la dirección del hospital tenía ciertas dudas. No sé, nunca ellos aceptaron que Patricia había muerto de H1N1. Pero como en todos los lugares hay situaciones heroicas y situaciones de gran compromiso humano y gran compromiso social que va más allá del comprendimiento, de la comprensión racional que podemos llegar a tener, porque por ahí si uno se pone a pensar no iría directamente a trabajar con todos esos factores de riesgo en contra. Se comenta que había muy pocos barbijos un fin de semana y ella se quedó sin barbijo, dándole a los compañeros, y había pocos camisolines y todo, entonces pero después de la muerte de ella y cuando vino un medio a entrevistarnos, aparecieron de la noche a la mañana, así que tiene que ver con esto de que cuando el que va desde acá va pensando que lleva todo el saber y el poder. Y ahí entonces ellos ponen, digamos, distancia, ¿verdad? Pero si no, si uno va con humildad, puede integrarse perfectamente.
a uno se le llena el alma trabajando en ese lugar. Yo me levantaba muy temprano y recorría la misión y tomaba mate con la señora que hacía el mate cocido para los chicos en la escuela, que ahí tenés algunas fotos también. Y la verdad que uno se siente muy bien allí. Pero después, también cuando pasan los años, uno se da cuenta que en realidad es decir, se suma el sentimiento de impotencia, porque no es tanto lo que se puede hacer, ¿no? Y sí se puede aprender mucho de ellos. Y además tiene que aprender a esperar, al menos en ese periodo que me correspondió a mí, porque por ahí uno pregunta algo y demoran ellos en responder, y nosotros somos bastante acelerados, digamos. Entonces esto también aprendí. Es decir, no me enseñaron los años de terapia lo que me enseñaron los wichí. Con la pérdida de nuestra compañera Patricia Beldaño, bueno, dijimos, no tenemos nada, verdaderamente estamos muy expuestos. Empezamos a descubrir la ley de insalubridad, hacía mucho tiempo que existía. La Defensoría vino al hospital, recorrió las áreas, la guardia, la terapia intensiva, terapia intermedia, confirmó el tipo de patologías con las que trabajábamos. Y bueno, la justicia determinó que el trabajo nuestro es insalubre. Gucho me enseñó muchísimo, porque un día yo le solicitaba que él se higienice y él me decía que no tenía jabón. Entonces yo le di el dinero para que se compre jabón. Y él se fue al almacén del lugar y lo vi pasar con algo blanco en la mano. Entonces pensé que se había comprado jabón. Vuelve al otro día en la misma situación. Entonces digo, ¿qué pasó? Que no se había higienizado. Y me decía, no tengo plata. Yo, pues te di la plata. Compré azúcar, me dijo. Entonces aprendí a leer con la verdadera realidad esto de que nosotros creemos en, es decir, decirle al otro cuáles son las necesidades, ¿no? No siempre son las que nosotros creemos. Más allá de la formación en ciencia, la formación científica y todo un componente humano y social que muchos profesionales de salud tienen innatos, ¿no? ¿Sí? Y a pesar del miedo trabajaban igual. Los enfermeros por ahí creamos ciertos anticuerpos con respecto al tema de la muerte, ¿no? Pero cuando verdaderamente perdemos un compañero, eso nos golpeó, digamos, en toda la estructura emocional nuestra, ¿no? O sea, nos vinimos abajo, ¿no? Así que costó mucho seguir con eso, justamente, ¿no? Estar en las zonas emergentes me ha ayudado muchísimo, quizás a ser mejor enfermera. Mis compañeras me dicen, dale, Lucy, estudia enfermería en control de infecciones. Es lindo. ¿Cómo es lindo? Me decían a la vez. Porque ellas tampoco sabían lo que era control de infecciones. Yo tenía una compañera que ella iba, le daba una pastilla a un paciente que tenía SIDA y nada más. Yo lo vi más como una formación básica en salud, siempre me interesó. Trabajar en el interior, en las zonas de bosques y selvática, y bueno, necesitaba una formación básica en salud. Me llevara un gran entusiasmo hacia las zonas de emergencia, porque creo que allí se aprende, sobre todo. Se enseña también, pero en realidad en una cuestión de horizontalidad, ¿no? En su momento me gustaba guardia, terapia intensiva. Quizás por ahí el enfermero le gusta terapia intensiva porque, bueno, cree que el paciente complejo, ahí está todo lo que uno tiene que aprender, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no?